Aquí comienza en La Voz del Derecho una emisión especial de Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un espacio académico y jurídico realizado por el Colegio de Abogados y el Observatorio Electoral COADE. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un programa de reflexión, conocimientos, divulgación electoral y temas afines para fortalecer la democracia. Dirigido por el exmagistrado y presidente del Colegio de Abogados, Dr. Carlos Ariel Sánchez, con la presentación y coordinación general del secretario del Colegio de Abogados, Dr. Fabio Sepúlveda Betancourt. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Bienvenidos. Cordial saludo a todas las personas que nos escuchan o nos ven a través de esta emisión más de La Voz del Derecho en asocio con el Colegio de Abogados en Derecho Electoral COADE, en un programa más, Hablemos de Derecho Electoral. Hoy contamos con la participación muy especial del doctor Mauricio Yandar. Él es abogado, egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Administrativo, es maestrante de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y quien ha tenido una trayectoria muy importante dentro del derecho electoral. Por eso hoy es nuestro panelista invitado con el cual vamos a tratar el tema del Estatuto de la Oposición. Buenas tardes, doctor Mauricio. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Es un inmenso placer para mí hoy ser invitado en el programa de La Voz del Derecho en asocio con el Colegio de Abogados del Observatorio de Derecho Electoral. Pues un saludo muy cordial a todos quienes nos escuchan por los medios digitales y por supuesto presto a comenzar este diálogo tan amable como lo es en La Voz del Derecho y por supuesto de este tema tan importante como lo es el Estatuto de Oposición. Bueno, igualmente saludar muy especialmente a nuestro controlador de audio, Luis Daza. En el día de hoy tenemos un tema de mucha actualidad que tiene que ver con el Estatuto de la Oposición o la Ley 1909 del 2018. Doctor Yandar, cuéntenos usted sus apreciaciones con relación al antecedente de esta ley. Bueno, mi estimado doctor Fabio, yo quiero comenzar haciendo una mención a la importancia que tiene el derecho electoral en nuestro país. ¿Por qué? Porque esta área del derecho público, más puntualmente dentro del derecho administrativo, pues se convierte en fundamental, y esto debido a que es la que permite organizar tanto a los legisladores como al cuerpo ejecutivo de nuestro país, quienes son los que toman los rumbos de nuestra nación. Entonces, de allí la importancia de hablar del derecho electoral, pero a su vez tener en cuenta el Estatuto de la Oposición, lo cual es completamente importante para que nosotros podamos mirar esa división de las fuerzas políticas que tiene nuestro país, tanto a nivel nacional como en sus entes territoriales. Sea lo primero mencionar que por allá en el año 2018 se da la ley 1909, y haciendo un paréntesis, que fue un legislador, quien fue en vida un legislador supremamente importante, conocido también como el decano del derecho constitucional, el doctor Eduardo Enríquez Maya, quien fue el artífice de esta ley nariñense, quien perteneció en vida a la bancada del Partido Conservador, pues expone unos derechos los cuales vinieron evolucionando a lo largo de estos 30, a más de estas 3 décadas que tiene la Constitución política, y nosotros empezamos a observar cómo esa evolución
le confiere a la oposición de nuestro país ciertos derechos. Entonces miramos unas primeras aproximaciones. Es claro, por ejemplo, que comienza su realce constitucional en el artículo 112 de la Constitución, en donde se garantizan ciertos derechos a los partidos y movimientos políticos, en donde se encuentra el acceso a la información, el acceso a la documentación, sin más restricciones que las que tenga, por supuesto, la ley y la Constitución misma, y también que este estatuto de oposición o este derecho fundamental que tiene la oposición lo podemos ver consagrado como sí, como tal, como un derecho fundamental. Es importante para todas las personas hacer claridad sobre por qué se habla de estatuto y de la oposición, o sea, quiénes son la oposición en un gobierno. Ok, bueno, esta respuesta antes que ser jurídica se convierte en una respuesta sociológica cuyo origen se da en el ejercicio político mismo. Es decir, siempre van a haber en contienda dos ideas electorales, porque recordemos que el tema del voto es un voto programático en donde los políticos deben exponer sus ideas, quienes van a gobernar dentro del periodo por los cuales eligen. Es decir, tanto desde el nivel ejecutivo, que son los cargos de elección popular, pero a su vez en contraposición a ese orden eh, ejecutivo que puede o que gana en una contienda electoral, pues esta oposición es aquella que se encuentra o piensa que tiene una mejor forma de gobierno. De allí que desde la historia, pues ha venido dando, desde la historia del mismo Imperio Romano, se puede decir que ha existido oposición a esas formas de gobierno, pero que a lo largo de la historia, en nuestro país, en nuestra humanidad, han sido condenados ciertos pensadores que tienen ideas antípodas frente a la forma de gobierno. Por ejemplo, es un hecho cierto aquella condena que se tuvo para el Estado de Colombia frente a los homicidios que se dieron a la UP, quienes se consideraban en oposición a aquellos gobiernos de antaño, y nuestro país que ha sido revestido tal vez por una guerra eh, que ha durado muchísimos lustros, pues eso ha dado que la oposición tenga unos derechos los cuales deben de ser respetados desde el nivel constitucional hasta el nivel, por supuesto, legal y en el mismo desarrollo. Importante esa definición, doctor Mauricio, que nos permite a todos pues entender por qué se llama oposición. Oposición podríamos definirlo como pues quien pierde en una elección o quien no tiene las mayorías dentro de un órgano corporado, ya sea un congreso, una asamblea o un consejo. ¿Podríamos tomar esa definición? En efecto, y es así como, sin hablar o tener ideas, más bien no hablar de política, sino más bien dentro del desarrollo normativo de la misma, pues nosotros podemos inferir que esas ideas que son contrarias a quien reviste el poder para un determinado periodo constitucional, pues podría considerarse en oposición y debe de gozar de ciertas garantías que el Estado le permita para ejercer, por un lado, el derecho pro electoratem, el derecho que tiene la comunidad para expresar sus ideas mediante una democracia participativa, y por otro lado también el derecho del elegido mismo, que es su libre desarrollo a pensar diferente, el libre desarrollo a la personalidad, el derecho de exponer sus ideas dentro de un cuerpo colegiado, bien sea Consejo, Asamblea o Congreso de la República, pero que se le garanticen unos estándares mínimos, por lo menos, para que cuando difunda esas ideas que sean contrarias para una mejor gobernanza, sean respetados los derechos, tanto personales como sobre todo también colectivos, porque hay que recordar que ese derecho proelectorato, en ese derecho de la comunidad, la cual eligió y reviste a una persona de poder, pues es precisamente para que ejerza esa representación de una forma, digámoslo, de pensar diferente. Dentro del articulado de este estatuto de la oposición, hay un artículo
que es bien importante y tiene mucha relación con relación al tema que estamos tratando. Es el artículo 25, curules en las corporaciones públicas de elección popular en las entidades territoriales. Cuéntenos, doctor Mauricio, de qué se trata este artículo. Bueno, este artículo tiene una particularidad, ¿no? Y es donde quisiéramos profundizar para más adelante proponer. Lo que sucede, o tomándolo desde un punto de vista del derecho constitucional, nosotros miramos que su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 112 de la Constitución, el cual, mediante inciso adicionado por el acto legislativo 02 del 2015, en el artículo primero, expone que el candidato que le sigue en votos a la persona que se haya lanzado a la presidencia de la República será senador, y aquella persona que fue su fórmula vicepresidencial será representante a la Cámara. Y ya entramos a contextualizar por qué el 25 de las entidades territoriales. Porque dentro de ese ámbito constitucional se pronunció el Consejo de Estado, la norma es supremamente clara, y es que no afecta el número de curules ni tanto en Senado ni tanto en Cámara frente a la aceptación de aquellos que hayan sido derrotados en las contiendas electorales. Y es por eso que, para tomar un ejemplo, en la contienda electoral del año 2018, el ex senador y presidente Gustavo Petro asumió como senador, y su fórmula vicepresidencial asumió como representante. Y en ese momento ellos le cobran vida a la Constitución y al artículo inmediatamente anterior del que vamos a hablar, que es el artículo 24. Pero ¿qué sucede? Que este artículo tiene una particularidad, que es el artículo 25, porque el artículo 25 nos pone algo completamente puntual, y es que es un derecho personal. Ojo con eso. Entonces, retomando en lo anterior, las curules se adicionan, pero cuando son entes territoriales, esa curul no se adiciona, sino queda con las mismas, y nos genera entonces un problema de debate constitucional de ver quién es el llamado a ocupar esa curul en caso de renuncia posterior. Entonces ya lo vamos a ir dilucidando este artículo. Miramos que, como se reitera, en presidencia y vicepresidencia no hay problema, pero este artículo de la ley 1909 del 2018 nos dice que se pueden presentar dos escenarios diferentes. El primero, en el concerniente cuando la persona es llamada a la comisión escrutadora y tiene un plazo de 24 horas para aceptar o no la curul al consejo o a la asamblea. Pongamos un ejemplo, hay elecciones, el segundo en votación tiene 24 horas para aceptar o no la curul, y si no la acepta, pues se seguirá con las reglas de la cifra repartidora del artículo 263 de la Constitución. Pero, ¿qué pasa si una vez posesionado, comienza su periodo constitucional y este renuncia o no toma posesión del cargo? Es allí donde la legislación comienza un poco a flaquear y a ponernos en una seria discusión dogmática y filosófica si debe de someterse a ser una silla vacía, o por el contrario, esa curul debe de ser aceptada. El Consejo Nacional Electoral, mediante una maravillosa exposición y muy diáfana que realiza el doctor Virgilio Almanza Ocampo, que en paz descanse, en el año 2020 empieza a exponer una serie de argumentos de por qué no debe de considerarse como una silla vacía, y en un concepto maravilloso, pues empieza a involucrar tanto doctrina como jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a su vez a realizar una interpretación sistemática de los diferentes cuerpos normativos de nuestro país que nos permiten llevar a cabo a una conclusión. Y es allí donde, por ejemplo, comienza a tomar relevancia el estudio dogmático del artículo 25 de la ley 1909, pues porque
esos millares y millares de colombianos que acuden a las urnas, pues tienen que tener una representación legítima dentro de ese estatuto, es como su fundamento. Y que no se cree que al perder una curul, pues entonces se da cuenta uno de que no hay, o que esa voluntad soberana del principio prolectoratem, pues está menguando. ¿Por qué? Ponga en un Doctor ejemplo. Mauricio, ahí quería plantearle, antes de que usted siguiera, aquí podemos traer a colación lo que pasó en Bogotá en la elección del 2019, cuando Claudia López ganó la alcaldía y Luis Carlos Galán fue el segundo lugar, que él aceptó ir al consejo. En este caso, pues es, digamos, la última curul la que se pierde, ¿no? La que la pierde para asumir quien está en segundo lugar. Posteriormente, cuando él renuncia para hacer su campaña, su aspiración al Senado, pues vuelve y se retoma quien hubiera quedado, a quien le hubiera correspondido ya en la cifra repartidora ese puesto 45. ¿Es así como se toma en cuenta? Exactamente como usted lo plantea, es el ejemplo. Pero para llegar a esa conclusión, lo interesante es que se tomaron ciertos puntos de vista filosóficos. Por ejemplo, el artículo 25, si usted lo lee, dice que es un derecho personal. Pero ese derecho personal pasémoslo a la luz del derecho civil. Por eso hablo de que se hizo una interpretación sistemática de la norma. Porque si hubiese sido un derecho personalísimo, esto implicaba a que solamente él tenía el derecho de ocupar esa curul 45 del Consejo de Bogotá, y que de haber renunciado, esa curul se perdía. Sin embargo, es por ello que empieza a mirarse un choque de fuerzas dentro del concepto que se realiza en el Consejo Nacional Electoral, una en el entendido a la interpretación exégeta de la norma, y otra al mirar un campo más bien sistemático de la misma. Y de allí que recobra la importancia de mirar que ese derecho personalísimo que se tenía, pues entonces comienza a tener un campo un poco más amplio en la interpretación sistemática y jurisprudencial, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como a la vez de los conceptos, a la vez de un salvamento de voto de la doctora Lucillanet Bermúdez, del Consejo de Estado, y también, por supuesto, de mirar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual también juega un papel fundamental en ese campo. ¿Y por qué? Porque cuando dice que hay una falta absoluta a la luz del artículo 134 de la Constitución, este mismo expresa que son taxativas esas faltas absolutas, pero no habla en ningún punto de ese estatuto de la oposición. Entonces, miramos cuál es el argumento filosófico que trae el Consejo Nacional Electoral, al tener en cuenta que el artículo 25 debe ser comprendido como un contexto de garantías a la oposición. Sin embargo, cuando una persona renuncia a ese mismo derecho personalísimo, debe de existir un procedimiento para el reemplazo de esa curul que no lo trae la norma. Y ojo con eso, de allí es de vital importancia esta disertación que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque la ley no dice en ninguna parte cómo se suple esa vacancia de la falta absoluta de la curul que otorga el estatuto, pero sí nos lo trae la doctrina y la jurisprudencia. Pero Entonces, esa jurisprudencia indudablemente pues, ha sido reciente con relación y que le correspondería a la sección quinta del Consejo de Estado. Pero frente a eso, usted planteaba que hay también una interpretación del Consejo Nacional Electoral sobre esa vacancia de esa curul de la oposición. de acuerdo, porque lo que me dice a mí la norma y el artículo 104 y el artículo 63 de la ley 136 de 1994, es que para que exista un reemplazo de una curul,
pues debe de existir unos ciertos tipos de elementos, que son tres: un ingrediente objetivo, que es la existencia de una vacante absoluta declarada; un ingrediente subjetivo, que es la vacancia del lugar de reemplazo del miembro de la corporación; y un tercer elemento, que es un elemento normativo, que exista una lista de candidatos, la cual debe de hacerse en orden descendente y sucesivo al partido político. Pero recordemos que esa última curul no se da en un partido político, sino se da por medio del estatuto de oposición, que es un derecho personal. Y allí cómo empiezan a chocar las normas, porque no encontramos de una manera clara en el estatuto de oposición que esa curul sea designada a otro partido. Entonces, ¿qué empieza? Se empieza a mirar básicamente una un derecho a la libertad de expresión de los electores. Y entonces comienza el Consejo Nacional Electoral a pensar cómo se debe garantizar el derecho pro electorato, por una parte, pero también que en su facultad que da el numeral primero y el numeral sexto del artículo 265 de la Constitución, ellos pueden emitir conceptos para la interpretación de la norma. Y en ese orden de ideas, pues traen a colación, por ejemplo, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde dice que implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real de ejercerlos. Y se va de una vez al 263, que es la forma de garantizar los curules sin que hubiese derecho de oposición, negando la silla vacía que en la actualidad se otorga por un concepto del Consejo Nacional Electoral. Entonces, nos damos cuenta de la importancia de este conversatorio, porque entonces ya el concepto del Consejo me trae unas reglas claras, unas reglas diáfanas, mediante me dice, bueno, si una persona renuncia, ¿qué es lo que se debe hacer? Y de allí, el presidente de la corporación, bien sea asamblea o consejo municipal, debe de solicitar al Consejo Nacional Electoral, comunica la novedad. A su vez, el Consejo Nacional Electoral solicita a la registraduría que haga la repartición con base en el artículo 263 de la Constitución. Y con esa información suministrada, el Consejo Nacional Electoral comienza a llamar para reemplazar la vacante, y de esa manera se posesionará quien le siga en el estatuto quien le siga con base en las reglas del 263 a la posesión. Entonces miramos allí que el estatuto de oposición trae unos claros derechos para la defensa de la oposición, pero deja algunas, ese artículo 25 es supremamente importante porque dejó abierta la luz de interpretación. Y es allí donde nosotros queremos generar una conclusión, Fabio. Hay una cosa, doctor Mauricio, muy importante que usted ha dicho ya antes de pasar a la segunda pregunta, y es, digamos, esos derechos que también se le respetan a esas minorías, como quien dice, al que queda en segundo lugar, que antes realmente no tenía derecho a nada. Hoy ya vemos que este estatuto es muy garantista con relación a ese segundo lugar en unas elecciones, precisamente porque son una votación importante que tuvo el candidato, pero que no le alcanzó para superar al primero, pero se le respeta ese derecho para que esos electores tengan esa representación en la corporación respectiva. Tengo entendido también, y para que usted nos amplíe aquí un poco con relación a las sesiones que deben de tener la oposición, sobre todo en el Congreso, en cada periodo legislativo. Ya, bueno, cuando hablamos nosotros del Congreso de la República y estos derechos que trae el Estatuto de Oposición, tiene unas cosas magníficas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que en la integración de las mesas directivas debe haber alguien que se haya declarado en la oposición, cosa que es supremamente importante. Y hay un caso muy sonado en la legislatura, en el periodo constitucional, en la legislación pasada, que fue el caso de Gustavo Bolívar, por ejemplo,
Él en ese entonces era candidato, pero no logró la votación en el Congreso para ser parte de la mesa directiva. Entonces demandó eso ante el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral observó que el fin o la teleología de la norma iba apuntada a que tenía que haber alguien, pero que si no ganaba en votos, pues se debía de escoger a otra persona. Entonces, estas garantías que se dan a la oposición deben cubrirse en todas las mesas directivas del país. Ahora bien, el tiempo que se le da a la oposición para el tema de las intervenciones que pueden tener en radio y televisión, pues son supremamente importantísimas para el desarrollo democrático de nuestro país, porque el hecho de que se piense diferente quisiera decir que hubiera, si no sería un tema de censura, y estas garantías que trae el Estatuto de Oposición, pues van a esas minorías democráticas que no lograron el objetivo, pero que tienen una real y efectiva participación dentro de las corporaciones públicas. Esa es una aporte importante que usted acaba de decir con relación a la conformación de las juntas directivas, que además tiene que ser en todas las corporaciones, ¿no? No solamente en el Congreso, sino también para las asambleas y los consejos. El reto que le queda al legislador, indudablemente lo que usted planteaba, es cómo dar claridad sobre ese artículo 25 cuando quien se retira, y en el caso actual de Rodolfo Hernández, que se retiró de su curul en el Senado, igual allí no modifica en nada el quórum ni la composición, pero digamos que se pierde ese espacio, ese derecho que tienen los electores de que su candidato cuando queda en segundo lugar. ¿Cómo podemos tener claridad sobre ese artículo 25 y cuál sería el reto para el Congreso con relación al estatuto de la oposición? De acuerdo, o sea, nosotros cuando hablamos de estas conclusiones que se tienen frente al estatuto de oposición, miramos que desde el año 2020 pues se da un concepto, pero recordemos que dentro del cuerpo normativo constitucional, los conceptos que se emitan, si bien están facultado el Consejo Nacional Electoral para hacerlo, pues fue básicamente salirle al paso a una nueva normativa, pero que realmente es obligación del legislador comenzar a esclarecer este mismo concepto a un término legal. Y yo considero que el Consejo Nacional Electoral actual, un organismo muy competente, por supuesto, con unos magistrados de óptimas calidades, pues tienen el poder, con base en el artículo 265, numeral 5, de presentar proyectos de ley y tienen esa iniciativa legislativa. Entonces, o proponer, como se lo dice, presentar proyectos de acto legislativo y de ley y de recomendar proyectos de decreto. Entonces, esa fuerza que tiene el Consejo Nacional Electoral, pues puede ser bien empleada para dilucidar y hacer las cosas, más bien no desde el lado del concepto del Consejo, sino más bien hacerlo con la fuerza de ley como debería de hacerse. Yo pienso que es un reto ir puliendo estos estatutos de oposición que en la actualidad pues son muy, muy buenos para la garantía de una democracia participativa, pero que a su vez deben de ser más claros, más diáfanos, para que no caigamos en interpretaciones erróneas de cómo se debe aplicar el estatuto en ciertos o determinados casos, sino más bien que esa autoridad legal que se tiene pues pueda ser empleado para el ejercicio propio de la democracia de nuestro país. Qué importante toda esta argumentación que usted conoce y nos ha ilustrado en esta tarde de hoy. Algo más que se le hubiera quedado, doctor Mauricio, para redondear el tema. Bueno, pues yo considero o quisiera darles más bien un agradecimiento al Colegio y Observatorio Electoral
a usted por su invitación, a nuestro presidente, el doctor Carlos Ariel Sánchez, y por supuesto, esta invitación amable que nos hace La Voz del Derecho, por medio también del doctor José Gregorio Hernández, por supuesto que es muy conocido en nuestro país y que nos abra estos espacios de carácter constitucional y argumentativo, para que estas nuevas generaciones de abogados y nosotros mismos podamos ponerle cuidado también a ese derecho electoral que tanto bien nos hace cuando es bien llevado y cuando es completamente argumentado por parte de quienes lo ejercemos. Gracias, doctor Mauricio. Nosotros pues hasta aquí hemos llegado con este espacio de Hablemos de Derecho Electoral. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Colabo Electoral en las redes de X, LinkedIn, Facebook, YouTube, y próximamente también tendremos nuestra página web. Igualmente también en los redes sociales de La Voz del Derecho, en los mismos páginas que les he mencionado. Agradecerles a todos por su presencia, y a Luis Daza, que nos acompaña en el máster, la parte del sonido y la edición del video. Doctor Mauricio, muchas gracias por su exposición y espero que podamos contar con su participación en futuros programas. Muchas gracias. Aquí termina en La Voz del Derecho una emisión especial de Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un espacio académico y jurídico realizado por el Colegio de Abogados y el Observatorio Electoral COADE. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un programa de reflexión, conocimientos, divulgación electoral y temas afines para fortalecer la democracia. Nos esperamos pronto en una nueva emisión aquí en La Voz del Derecho. Esperamos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico facb22@gmail.com o al WhatsApp 310-480-4553. Y gracias por escucharnos.